estas pantallas son una Vale. Bueno, pues Muturbel es un proyecto que está ubicado en el Valle de Carranza. Para que no conozcáis, Carranza para mí es el corazón verde de Vizcaya, es el municipio más extenso de Vizcaya y el menos poblado, ¿no? Tiene unos 49 barrios y está súper diseminado. Curiosamente aquí hay una concentración muy grande de animales autóctonos en peligro de extinción, dicen que es una de las más grandes de Europa, y entre esos animales está la oveja carranzana, que de ahí viene el nombre de nuestro proyecto, Muturbels, de Carranza con Muturbelsa. Bueno, para explicar qué es Muturbel, a mí siempre me gusta decir que para mí es una historia de amor, ¿no? Que surge cuando Joseba y yo nos conocemos y de alguna forma juntamos nuestras pasiones. Yo vengo del mundo de las bellas artes, de la creación, y Joseba, él es de Carranza, el oriundo, y viene de una familia de pastores. Y... Bueno, cuando nos conocimos yo justo estaba inmersa en una investigación doctoral que trataba sobre el uso del folclore en el arte contemporáneo. En esa investigación sí que abordé muchos temas como en el cuadro este que podéis ver, ¿no? Esas dicotomías, folclore, arte, artesanía, bellas artes, rural, urbano, comunidad, individual, ¿no? Y bueno, de hecho, en esta tesis justo hablaba tanto de mi propia producción artística como de artistas coetáneos como Mayalen Luján, que va a estar nuevo. Es todo un honor. Y, ¿no? De cómo... Y bueno, sí que como cuando estaba terminando la tesis fue cuando conocí a Joseba, y de hecho la tesis termina hablando de Muturbels, ¿no? Y a día de hoy se puede decir que Muturbels pendula de un lado a otro si lanzáramos una línea en ese bloque de palabras, ¿no? Cuestionando esas dicotomías, ¿no? ¿no? De primitivo, avanzado, breve, élite, vulgar, elevado, ¿no? Todo esos conceptos que de alguna forma estos trabajos desde lo rural y la cultura, ¿no? Nos pueden cuestionar. Bueno, el proyecto, la historia es súper larga, pero que no la voy a contar ahora porque quiero ser breve. Pero bueno, a raíz de un proyecto artístico de construir, yo en esa tesis doctoral y producí, era una tesis de la propia investigación artística, y produje un montón de obras, y muchas tomaban la bicicleta como artefacto para hacer acciones performáticas y tal. Y construí estas dos bicicletas a la hora de cuando conocí a Joseba y a su aita, ¿no? De que tenían un problema en casa, que tiraban la lana, que no sabían qué hacer con ella. Y pues, ¿no? De repente se te viene a la cabeza toda esa imagen de Gandhi con la rueda de hilar, la bella durmiente, ¿no? Y ¿no? En la propia rueda, y digo, tengo que construir dos bicis, ¿no? Y construimos estas dos bicicletas, y bueno, poco a poco se fue tejiendo un montón de historias. Perdón, pero es que no me... Y bueno, para contar a día de hoy brevemente qué es Muturbels, qué hacemos, tenemos este pequeño esquema que en la cabeza de la oveja estarían los valores, preservar, crear, soberanía, agroecología, y luego están las cuatro patas desde donde trabajamos, que serían el arte, la lana, la leche y la carne. La leche y la carne sí que están presentes de alguna forma en las diferentes actividades socioculturales que organizamos. La gastronomía está presente, pero también en nuestro día a día, ¿no? En nuestro propio autoconsumo en casa, ¿no? Y gestión del propio territorio. Y luego el arte y la lana es lo que trabajamos más directamente, ¿no? Se puede decir desde Muturbels. Bueno, yo como creadora sigo trabajando con la materia prima y con lo que me rodea, ¿no? En casa, desde muy diferentes ámbitos, desde lo textil, también investigación, y en relación a la oveja, también pues esto fue una investigación que hice en Boise con en Estados Unidos en relación a todo ese imaginario de los vascos que se fueron a Estados Unidos a ser pastores, ¿no? O esto fue justo, perdón, me sale todas estas cosas, si no las cierro no me sale.
el año pasado en Islandia, pues en relación a ese imaginario que, ¿no?, que de alguna forma la oveja y la ballena son hermanas en la historia, ¿no?, en el sentido de que ese oro blanco de España, del Reino de España, esa lana se vendía ya lavada y se lavaba con jabón hecho con aceite de ballena, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue toda una relectura en relación a la ballena y la oveja. Bueno, como proyectos así, pero y luego Joseba es el pastor de casa, el que lleva el relevo generacional en casa, él es profesor, y cuando conocí a Joseba, él estaba inmerso, pues él es, se puede decir, carne de Gazteche, y ha trabajado mucho por el euskera en Encarterri, y bueno, cuando yo lo conocí, yo me dedicaba a hacer creación como artista, pero nunca había hecho nada de gestión cultural, ¿no? Y sí que con Joseba yo he aprendido mucho, porque en el Gazteche organizaba teatros, conciertos, tenían una radio, o sea, ¿no?, como que Muturbel se puede decir que tiene mucho de esa forma de autogestión gaztechera, ¿no? Y bueno, pues luego puede... y bueno, decir que en Muturbel llevamos ya 9 años y el próximo año va a ser la 10ª, organizando una residencia artística que se llama Residencia Artística del Buen Vivir. El nombre Buen Vivir viene de las culturas andinas, es una corriente política que está presente en diferentes constituciones en Latinoamérica, y tomamos ese nombre, nos parecía interesante, ¿no?, porque también ese buen vivir de alguna forma los antepasados de aquí también lo han trabajado, ¿no?, esa forma de ecosistema, ¿no?, de trabajar la tierra y la naturaleza. Bueno, en la residencia que organizamos, que invitamos todos los años a 2 o 3 artistas que nos interesan, y luego también hacemos una convocatoria pública que invitamos a gente de todos los lados a presentar proyectos de todas diferentes disciplinas. Pues pasan diferentes cosas, ¿no? Bueno, tienen que hacer un proyecto, no solo vienen artistas tanto que trabajan desde el textil o las fibras, pero también artistas que trabajan pues desde el dibujo, el sonido, y unas piezas de Idoia Cuesta del año pasado, y este es un paseo sonoro que organizó el Niño de Elche también, como ejemplos. Organizamos durante esos 10-15 días de la residencia una jornada de arte y pastoreo, que los artistas cuentan al pueblo que han venido a hacer, que es su trayectoria, pero también invitamos a gente de muy diferentes disciplinas que nos interesa conocer. Como por ejemplo, tú una vez María Montesino, que vivió acá y fue cuando nos conocimos. Sí, en plena pandemia. Sí. Y como esto, ahí por ejemplo está Ari Gamboa, este año está con nosotros Elena Fabeiro, que es la que lleva artesanía de la Junta de Galicia, o otro año estuvo Mar Badal, Jaime Izquierdo, bueno, diferentes personas que nos interesan desde muy diferentes ámbitos, ¿no? Y con todo eso, de alguna forma, posteriormente se arma, bueno, ese día hacemos una comida, invitamos a todos los artistas y pastores participantes y agentes participantes, y esa comida la celebramos en el restaurante Casagarra, que es un restaurante que hay en el Valle, que, bueno, ellos tienen como un menú muy conocido, que es, aparte de su propia ganadería de bueyes, pero desde hace 9 años ya hacen para nosotros un menú de degustación de oveja. Y nos van 9 o 8 platos diferentes. A partir, compramos cada año una oveja a los pastores y se cocina para 20-30 personas, 8 platos diferentes. Y de alguna forma, como, ¿no?, el patrimonio cultural, que diga culinario, está presente, ¿no? Y también innovando desde él, ¿no? Bueno, durante la residencia, sí que los últimos años hemos centrado la época de la residencia en la época de la esquila, pero otro año ha sido en época más de ordeño, ¿no? Depende, como la naturaleza marca los ritmos también de nuestra casa, pues según cuando lo celebremos, pues los artistas viven con nosotros el trabajo que haya que hacer en casa. Bueno, también hemos organizado con los propios artistas que han venido talleres en la escuela, en el Instituto de Carranza. Luego, las obras resultantes, los proyectos resultantes, hacemos 2 exposiciones, una en Carranza y otra cada año en un lugar diferente en la ciudad, aunque a veces repetimos, como este año que estamos, justo se inaugura el lunes, en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Leioa, la exposición resultante de este año. Y bueno, todo lo que sucede en ese encuentro de en
la residencia artística sacamos una publicación anual que para nosotros es como pues, también un patrimonio para el pueblo. Y bueno, este es un proyecto que fue como una... retomando mi tesis que tenía que ver con los sonoros, siempre teníamos como ganas de invitar no solo a artistas plásticos audiovisuales, sino lanzarles la idea a músicos de que le cantaran a nuestras ovejas, no literalmente, que la oveja es el campo literal, no, pero cantar a la idiosincrasia y también, ¿no? Pues que la gente de lo rural tenga canciones que suenen en una chorma, que se reconozcan, ¿no? Que se hable también de... Y bueno, esa era como la pájara, y a esa idea de cantarle a la oveja respondieron pues Estimar, que la Oroba, John Maya, y producimos 2 canciones. Y bueno, con esa idea surgió hacer un concierto, hicimos un concierto en la iglesia del pueblo, un jueves en Carranza, de repente la iglesia 200 personas no sé qué había, fue increíble, bueno, fue como un momento súper especial en nuestra pequeña trayectoria y bueno, sin más. Y bueno, decir que todas estas actividades culturales que hemos organizado en todo este año, decir que en los primeros años todos los honorarios de producción, gestión, comisariado de la Horita de Joseba han ido a la hucha de la Asociación Monturbel, y todo ese dinero posteriormente es lo que hemos invertido en investigación para la lana. O sea, con ese dinero anualmente compramos nosotros la lana de unos 14-15 pastores del valle, pagamos 1 euro por oveja, que es el precio más alto que se paga a día de hoy en el Estado español por este tipo de lana. Para nosotros también nuestro proyecto es un proyecto político de ayuda al primer sector. Y bueno, en 2017 conseguimos por primera vez en la historia llevar nuestra lana a lavadero e hilarla. A partir de ese hilo luego conseguimos hacer un tejido y nos vimos inmersos en el mundo de la moda sostenible, no con el objetivo de querer ser un proyecto de moda sostenible, no que nos han llamado un montón de mesas redondas de moda sostenible y tal, sino con el objetivo de dar salida a una materia prima realmente sostenible, ¿no? Y que se está tirando a la basura, ¿no? Y ver qué podemos hacer con ella. Pues hemos diseñado prendas, complementos, tal. Y bueno, también en diferentes proyectos de investigación y de colaboración, pues yo que sé, con Mugaritz, el restaurante de Aduri de alta cocina, pues hicimos una colaboración, ¿no? Y de repente la lana está en la gastronomía, o con Ander Zulaika, un artesano de pelota que hace pelotas para la Federación de Euskadi, pues de repente nuestra lana está en el deporte también, o en una gafas de diseño, o en el interior de unas chaquetas de alta montaña, ¿no? Y el año pasado hicimos un escenario para el BBK Live, un tapiz de unos 40 metros cuadrados. Entonces, como una materia prima local que se trata como residuo, para nosotros una materia prima que tiene, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la creatividad, ¿no? Como pues de repente está en el deporte, de repente está en un festival de música internacional, y bueno, ese trabajo. Y para nosotros en sí, pues no sé, es decir que a mí me gusta como pensar como tú ves, como repensar el caserío desde la experiencia creativa, ¿no? Como ¿cómo puedo decir? Como esto, desde el campo, ¿no? O bueno, yo como creadora, pues muchas veces no me puedo ver como una paleta de ciudad en el campo, ¿no? Decir, pues no sé, yo sé cómo tiene que estar la ubre de la oveja cuando van a parir, o no sé cómo tiene que estar la luna cuando para darle un manzano, ¿no? Pero bueno, desde mi formación como creadora y mis inquietudes, pues ¿qué le puedo aportar yo al campo, ¿no? Entonces, o al lugar donde vivo, pues Carranza, o bueno, ahora estoy vivo y bueno, en ese, justo tengo esta diapositiva aquí, pero en ese panel que ponía la investigación, un día justo como esto que me pediste para la publicación de la orquídea colectiva, justo ahí fue, de repente pensando que puedo escribir aquí, y en el texto en este cuadro que hice la tesis, cambié la palabra artesanía por baserritarra, ¿no? Y la de arte contemporáneo por empresario macrogranjano. Y de repente dices, te das cuenta que ese imaginario de conceptos puede funcionar en ambas cosas, ¿no? Y dices, pues qué clase de artista soy o qué clase de arte con cultura consumo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te hace pensar desde otra cosa?
Si quieres, Hola, buenas tardes. Yo os voy a contar así muy rápidamente qué es la ortiga colectiva y luego, si queréis, pues os enseño algunas fotos, ¿no? Para no alargarnos mucho en el tiempo. Antes de nada, que siempre me dicen informática, en plan, las redes sociales, no sé qué, porque están en todas las fotos y todos los proyectos, por si a mí se me va la olla. A ver, la Ortiga Colectiva es una asociación cultural sin ánimo de lucro que nace en Cantabria a finales de los años 90. Por un grupo de personas que ya no estamos todas, ¿no? Están, digamos, pues el grupo de mujeres más mayores que están entre los 65 y 75 años, pues mujeres que vienen de las luchas antifranquistas, las luchas feministas de los años 70 y que siguen ahí dando el callo. Y otro colectivo pues de gente de otras edades que trabajamos desde el ámbito rural desde hace 20 años, ¿no? Porque aunque vengamos de ciudad, pues llevamos muchísimos años trabajando en el ámbito rural. Yo soy María Montesino, soy socióloga, también soy ganadera agroecológica, trabajo en el sur de Cantabria, en una zona de alta montaña, que es el Valle de Campó, que es una zona montañosa muy chula, donde hay yeguas de monte y una vaca, que luego os enseño alguna foto, de raza tudanca, que es una raza rústica, y ahí estamos recuperando también pues esta raza que hace unos años estuvo en peligro de extinción, haciendo un proyecto agroecológico y teniendo en cuenta también que esa ortiga que a finales de los años 90 nació en Santander, ciudad muy conservadora, donde la cultura era pues un espacio de distinción para ir al museo, para escribir poesía, para estar en los ámbitos de reproducción del poder, universidades, museos, teatros, etc. Pues desde hace un montón de años que intentamos pues también generar alternativas de construir una mirada pues muy urbanocéntrica en tantas ocasiones, intentar trabajar como desde eso que llamamos ruralidades en un sentido amplio, ¿no? Desde el ámbito rural, desde el campo, trabajando también como 4 líneas muy claras de propuestas, ¿no? La primera sería la propuesta de que todo lo que hacemos parta de una perspectiva de habitar frente a gestionar, porque muchas veces en la práctica cultural nos encontramos pues, proyectos muy fríos basados en subvenciones o aplicados por instituciones muy frías que llegan como en helicóptero, aterrizan en un pueblo pequeño, en un valle pequeño, dicen, bueno, pues aquí hay que hacer esto, hay que implementar esto, y dices, pues estás implementando esto, que estás haciéndolo igual en Granada, en Donosti, en Santander, en Madrid, pues es que aquí la gente, ¿no? O sea, pues no te entiende. A nosotros nos pasó en el Valle, ¿no? Una filmoteca que viene los miércoles. Y claro, la población pues son mujeres de 70, 75 años y sí, van a la filmoteca los miércoles, cine japonés, todo en original, las paisanas contentísimas, pero no de cine, de tener un sitio donde no pasar frío y verse para merendar, o sea, las tías super punkis, ¿no? Es decir, como instituciones de repente, el ciclo de la filmoteca, ¿no? Y preguntas a las vecinas y Angelines te dice, jo, está genial porque nos dejan el espacio y la peli está de fondo y nosotras estamos a nuestro aire, ¿no? Entonces, siempre lo pongo porque me parece un ejemplo como muy irreverente, ¿no? O sea, muy guay, pero que explica cómo trabajamos en la Ortiga, que sería más bien al revés, sería trabajar con las personas que habitan el territorio, que en nuestro caso pues es un valle en riesgo de despoblación, con poquita gente, población envejecida, pues os podéis imaginar. Una zona también que tenía una fábrica naval, donde por cierto forjaba Chillida, la naval de Reynosa, que ha perdido muchísima población, con un sector obrero precarizado, bueno, pues estos procesos del último tiempo, ¿no? Entonces, ese sería como una primera propuesta de habitar frente a solamente gestionar papeles y demás. Otra segunda propuesta que siempre intentamos que esté en nuestros proyectos sería la del diálogo de saberes. No entendemos como las prácticas culturales, artísticas o de cultura comunitaria sin tener en cuenta que ya hay un conocimiento, ya hay una cultura en el territorio. No venimos de, yo qué sé, pues es que soy doctora en antropología o soy artista o soy gestora cultural y vengo y yo te enseño, ¿no? Sino ya hay una cultura en el territorio, una cultura material, inmaterial, que están las personas, que están los grupos portadores de los rituales y que merece entrar en diálogo con otro tipo de propuestas culturales, ¿no? No para llevarse mal, sino para generar espacios complementarios. Creo que Urmara, lo comentamos en Donosti, es un espacio que es muestra de ello también, ¿no? Entonces, en ese diálogo de saberes nos encontramos una tercera pata que sería la mirada inclusiva, entender que cualquier persona, independientemente de su edad, de su origen, de su historia, puede participar activamente en las propuestas culturales o artísticas, ¿no? Y de una manera como muy flexible.
Y una cuarta pata que nos encontramos sobre todo en los últimos 10 años es intentar trabajar no de lado al conflicto, sino entendiendo que el ámbito rural, que los pueblos hoy en día, más allá de esta visión a veces que tenemos, ¿no? o que tienen de nosotros como muy idílica, muy romantizada, pues el ámbito rural, los pueblos, el campo, como lo queráis llamar, son espacios de conflicto y de fricción brutales. O sea, nuestra zona, estamos ahora, pues no sé si con 10 o 15 proyectos de megaparques eólicos en los puertos de montaña, es decir, que sí, que los árboles, que es muy bonito, pero que estamos en campos de... se están generando zonas de sacrificio, porque como somos pocos, nos plantan allí los eólicos. Entonces, integrar de alguna manera esa visión de ese conflicto pues con las asociaciones locales, con los malestares de la gente del territorio, generando también otras lógicas, ¿no? Para intentar pues, combatir todos estos espacios y generar también propuestas de mediación cultural, ¿no? Yo creo que desde la cultura se pueden también como generar muchos espacios de diálogo y generar respuestas sobre todo para dar voz a las personas que normalmente pues, no tienen voz, ¿no? O que no son interlocutores válidos para esas grandes empresas o políticos o lo que sea, ¿no? En ese sentido, trabajamos mucho desde la reivindicación de lo comunal comunitario. En nuestra zona sigue habiendo muchísimas tierras comunales, que me imagino que sabéis que son tierras que no son propiedad de nadie, son a la vez de todas las personas que habitamos un territorio. En mi pueblo somos 189 censados. Pues esas personas tenemos derecho a tener hectáreas de ese monte comunal. Y ese monte comunal ni se hereda, ni se transfiere, ni nada. Hacemos uso, nuestros animales hacen uso de esos pastos comunales y si el día de mañana yo me voy a vivir a Santander, pues ya no tengo derecho. Pero viene una persona de donde venga y tiene derecho solo por habitar, que nos parece una idea también muy potente, ¿no? La idea de estar en un sitio, que ese terreno no sea tuyo, pero que se pueda aprovechar, sobre todo desde un punto de vista, pues desde la agroecología y desde el habitar más campesino, pues de tener acceso a la tierra para las personas que no tenemos propiedad del terreno, poder desarrollar una actividad ganadera, tener una huerta, o bueno, vinculada a todas las lógicas de la subsistencia también, ¿no? Esa idea de comunal, y ya acabo, digamos que empezaría en la tierra, porque en nuestra zona hay tierras comunales y siempre damos mucho la tabarra con eso, es el monte de utilidad pública, y es tierra comunal, y hay que decirlo, tierra comunal, ¿no? Y verbalizarlo, porque si no la gente enseguida ve la administración y dice, pero es monte público, sí, pero es tierra comunal. O sea, la propiedad es de la Junta Vecinal, ¿no? O del concejo. A partir de esta tierra, ¿no? También intentamos trabajar las prácticas, antes comentabais el ausolán, por ejemplo, los trabajos vinculados a los terrenos comunales y también a generar esos imaginarios, ¿no? Donde lo comunal o lo común, o esos bienes comunes, puedan ser también algo universal, ¿no? Es decir, que a mí me conecte en esas lógicas con cualquier persona que venga de Colombia, o que venga de Francia, o que venga de donde venga, que me pueda conectar más allá de lo local, ¿no? Sino que estemos en una lógica también de compartir o de generar ese tipo de nexos. La Artiga Colectiva, si bicheáis la web, artigacolectiva.net, todas estas ideas pues se traducen en distintas actividades, ¿no? Una es la revista, que empezó en el año 96, que se puede descargar desde nuestra web, los últimos números y tal, que se ha convertido en algo ya pues muy romantizado, porque la gente ya pues no quiere... Somos muy poquitos los que queremos la revista en papel, entonces se editan muy poquitos números y es algo como, pues prácticamente pues, lo hacemos por cariño, ¿no? Y es autogestionada y demás. Pero sí que hacemos un montón de propuestas de mediación, este palabra laboratorios ciudadanos, pues hacemos procesos donde se intenta generar grupos de trabajo con perfiles muy distintos, con gente que ha estudiado, gente que no ha estudiado, que pasaba por ahí, para dar respuestas o soluciones a una temática común. Puede ser generar una comunidad energética, puede ser cómo rehabilitar la biblioteca o el bar del pueblo, puede ser lo que la gente quiera, ¿no? Estas lógicas desde la cultura comunitaria. Hacemos también residencias de pensamiento crítico, residencias artísticas, donde la gente viene, está una semana con nosotras para pensar un tema que nos interesa. Y también hacemos muchos procesos de mediación cultural, que esto es quizás lo que más nos importe, ¿no? Como intentar acompañar desde las prácticas en un sentido muy amplio, antropológicas, agroecológicas, artísticas, acompañar procesos donde se genera conflicto en cualquier lugar, ¿no? Hemos estado pues en un montón de sitios del Estado español intentando acompañar este tipo de procesos. Y últimamente estamos impulsando un proyecto de rehabilitar una casa en un pueblo del Valle de Campó para convertirlo en biblioteca rural
En vivienda social, es decir, tenemos un problema con la turistificación y la gentrificación rural, la gente joven no puede acceder a la vivienda, pues intentamos generar un espacio donde la gente que queréis o que muchas veces quiere venir a visitarnos o a trabajar con nosotras y no puede alojarse o no tiene un sitio donde estar, pues poder acoger a esas personas y a la vez generar un espacio que pueda ser también pues, de la gente del valle, ¿no? Que puedan hacer sus actividades culturales y demás. Y el proyecto de la biblioteca, que sería un proyecto muy potente con archivo para abrir un espacio, una biblioteca rural, pues con unos 30.000 volúmenes de consulta y para que también nos puedan venir a ver pues, investigadores o que la gente simplemente tenga un servicio de acceso a una biblioteca que no hay, ¿no? Bibliotecas, espacios donde estar tranquilos, ir a leer, en fin, que puedan ser habitados por los chavales. Y yo creo que hasta ahí, como contaros lo que es la... Lo primero que nos han invitado a unos encuentros disidentes en el medio rural, joder, pues muchísimas gracias, o sea, es un gran placer que estemos en esa línea, lo que pasa que bueno, hoy en día hay la disidencia y sobre todo me gustaría decir que bueno, que seguramente Koldo pues, podría estar aquí y lo haría bastante mejor que nosotras, pero bueno. Y por otro lado, pues nada, nos mandaron para todo esto una serie de preguntas y bueno, ahora entramos en ellas si hace falta, pero me gustaría sobre todo destacar, ¿no? Pues que al final hay diferentes, ¿no? Pero me gustaría sobre todo destacar el tema de los espacios culturales en el medio rural. Toma ya. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún espacio. Por no tenemos ni baserri. El baserri es de mi madre y al final teníamos un marrón que había que ir a trabajarlo porque había que mantenerlo. Entonces, bueno, pues ahí nos presentamos. No tenemos ningún espacio, pero sí que en cambio, pues sí que creo que trabajamos bastante pues el tema cultural, ¿no? O la práctica cultural en el medio rural. ¿Qué digo? ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque a veces nos obcecamos en los lugares en el cual y al final lo que importa es todo lo que se hace y seguir trabajando en esta línea, ¿no? Pues al final o sea, no sé, nosotros no lo tenemos, pero no nos ha hecho falta en cierta forma. Que otra cosa no quiere decir que estemos en contra y que ojalá tuviéramos un espacio. Pero también lo rural te permite esa facilidad igual de poder espacios que te cede el ayuntamiento, pues, sí. ¿no? Que sí que los espacios que utilizamos pues son como ¿no? O utilizamos un museo que hay de Dolomita se llama, que es un espacio industrial antiguo que lo han rehabilitado con fondos europeos, lo típico, ¿no? Pues lo utilizamos como sala de exposiciones en la tierra, entonces sí que igual lo rural, que igual en la ciudad ese acceso tan fácil es más difícil, ¿no? Que en los pueblos ese acceso a tener, ¿no? A que, o la iglesia, ¿no? Final, ¿no? También hablar con el cura, hombre, claro, ¿sabes? Nos respondió, es que los jóvenes, la gente hoy en día no necesita tantas iglesias. ¿En Cadace cuántas iglesias hay? Una en cada barrio. Y hay 49 barrios. O sea, entonces dice, y el cura dice, no, es que la gente ya no necesita tantas iglesias, necesita lugares para hacer cosas, claro, está abierta para todo. Entonces esa facilidad igual, si vas a una iglesia igual en el centro de Bilbao, pues igual el cura te dice que no. Entonces... En nuestra zona, la verdad, que tiene, o sea, que no hay en toda Cantabria, pero en nuestra zona, por ejemplo, cada pueblo tiene todavía como las antiguas escuelas o la antigua casa concejo que se rehabilitaron y a veces hay eso que llaman los teleclubs, ¿no? Que es como el bar pequeñito y al lado hay un local para la asociación pues, de mujeres del pueblo o tal. Entonces nosotros no tenemos, la Ortiga no tiene como un espacio físico propio, digamos, pero sí que es verdad que decimos los espacios itinerantes porque cada pueblo, por muy pequeño que sea, tiene un espacio y hay mucho tejido asociativo allí, la verdad. Entonces enseguida te acogen, ¿no? Y tienen pues cocina, o sea que está como muy bien planteado, sí, la verdad. No, y luego otra, son generalidades, luego andamos en las preguntas más hachas, ¿vale? Pero otra cosa que también pues, me choca, pues la primera vez lo leí como una batería de preguntas, ¿no? La leí rápido y me puse a otra cosa, ¿no? Luego ya, pero claro, en ese momento también me resaltó un mogollón pues, el hecho de que, bueno, que un poco Laurita con lo de la tesis, con esas dicotomías que hablaba antes, pues lo ha explicado, ¿no? El hecho de arte, qué es hacer arte en el medio rural o arte en el medio rural
pues igual que en cualquier lugar. O sea, al final lo que nosotros lo hacemos en el medio rural porque nos interesa y queremos impulsar una forma de vida diferente, y queremos hacer, pero que, vamos, que no tiene ningún mérito ni ningún, que igual tiene más mérito hacer arte en la ciudad, yo qué sé, o sea, tiene otras características, otra realidad, ¿no? Pero que no es algo, pues allá, ¿no? Como por eso es interesante, no, para nada. Ya lo ha explicado antes María, que ocurren muchas cosas en el medio rural, ¿no? Que se asientan muchos proyectos que vamos. Y entonces, bueno, pues ¿por qué quiero resaltar estas dos cosas? Porque al final, pues como ha dicho Laurita, nosotros empezamos un proyecto de amor, o como queráis decirlo, pero al final de dos pasiones, ¿no? Y yo en aquella época andaba, pues claro, al final pues, tienes 20 y pico años, te tienes que independizar, tal y cual, y yo no quería vivir en un piso, en un lugar urbano, y entonces, pues claro, al final pues empiezas a buscar realidades, y cuanto más buscas, porque claro, cuando yo también andaba pues en los movimientos sociales luchando por la soberanía alimentaria, no sé cuántos tal, y que llegaba, todavía también caricaturizaba a mi familia, porque claro, yo de pequeño pues cuando salías el sábado pues te llamaban oveja y te daba un poco de vergüenza, todas estas cosas, y todavía caricaturizaba a mi padre, ¿no? Y al final en todos esos momentos pues de repente ibas a casa y decías, joder, Aita, que igual, o ama, que aquí no recicláis, y me dice, oye, pero a ver, chaval, ¿tú dónde has salido? ¿No? O sea, si aquí tenemos el balde para la comida de los animales, el tal, o sea, que al final lo que quiero decir es que en esa búsqueda de independencia pues te das cuenta de la importancia que ha tenido el caserío tradicional en el mundo, ¿no? Y al final llevamos no sé cuántos años de existencia, pero solo 40, 50 en contra de esa forma de vida. Que quizá que igual ahora todo el mundo habla de, pues yo qué sé, podemos quedarnos como cosa interesante la caída del muro de Berlín, la guerra civil o no sé qué, no sé cuántos, pero seguramente pasará a la historia la pérdida del caserío como forma tradicional de vida. Y eso, por eso nosotros aterrizamos en Carranza, por eso nosotros hablaba Laurita de repensar el caserío desde la experiencia creativa, pues quizás ese afán por buscar o la herramienta de la práctica artística para difundir la importancia del medio rural, de la agroecología y de esa mirada a la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, parece que estoy sin más, quería contar eso para explicar un poco pues que también es posible que aterrices en el mundo rural y hagas cultura urbana, que también es posible que no es lo único que, bueno, es un poco las razones por las que nosotros estamos ahí, ¿no? Y así. Entonces, bueno, pues eso, quería resaltar eso y nada. Y que luego está guay, por ejemplo, te estaba escuchando. Yo tengo 43 años, yo nací en Santander, que soy de ciudad, que estudio en Bilbao Sociología, en Leioa, y que llevo 20 años en un pueblo muy pequeño, además teniendo vacas, teniendo yeguas, tal. O sea, que el viaje, quiero decir, que a mí lo que me parece muy potente, lo que has dicho tú, ¿no? Es como ese diálogo, ¿no? Esa mezcla de cosas, que muchas veces los prejuicios los tenemos los que venimos desde otros mundos, donde nos han hablado de esas dicotomías, ¿no? De cultura, sociedad, no sé qué, naturaleza, tal, tal, y que luego yo cuando trabajo con mis vecinas, que son todas, por eso, mujeres campesinas mayores, ellas no tienen esos rollos en la cabeza, ¿no? Entonces están como desde otra perspectiva que a mí me parece muy interesante también, ¿no? A veces yo siempre digo, incluso más allá como de las militancias que llevamos todas encima, ¿no? Que igual no nombran de la misma manera las cosas, pero están siendo profundamente radicales también, y a mí me gusta mucho también como una perspectiva de género trabajar desde ahí, ¿no? O sea, de pues igual no decir palabras que a veces yo sé que no van a entender, pero estamos trabajando como en una línea muy radical de las cosas, que igual es reivindicar una manera de producir un alimento que va en contra de toda la industria cárnica o que va en contra de yo qué sé, de la industria de la aceleración en la comida hecha en fábricas, por ejemplo, ¿no? Pero con palabras de la vida cotidiana, disfrutando, o sea, que a veces también como replantearnos los ritmos, ¿no? Porque a veces sigue habiendo mucho como la cultura profesional, digamos, ¿no? Y la otra cultura que parece que es como menos cultura, ¿no? La cultura comunitaria, como que hay que, ¿no? Me da esa sensación a veces desde dentro, ¿no? Sí, entonces, totalmente, como... y reivindicar todo ese conocimiento, ¿no? Sí. Porque al final, pues eso, pues mi padre también ha sido una persona con que nunca ha quitado sus ovejas y siempre ha estado ligada al caserío y al primer sector. Él era uno más de 8 o 9 hermanos,
8 o 9 porque uno falleció joven, pero bueno, 8 hermanos, que aterrizó en Bilbao, y que tuvo que trabajar en Bilbao pues, para crear su propia familia, tal y cual, pero él nunca se desprendió de todo eso, pero él sí que cuando fue allí sintió todo esa... pues yo soy más tonto, ¿no? Todo ese momento, ¿no? que ha pasado quizá, que ya estamos cambiando esa mentalidad, pero que la hemos vivido y está muy arraigada todavía en muchos entornos, y al final es aplastante, o es la hostia el conocimiento que tiene mi padre sobre el medio natural y otras cosas, ¿no? Y al final esos valores, yo que sé, mi padre en la política pues no han dado nada, y al final tú le escuchas y esos valores, y muchas veces digo, joder, a más de uno de esta discusión que acabamos de tener, que igual votan a tal o hacen lo que sea, pero ya les gustaría tener los valores que tiene mi padre, ¿no? Porque al final ese medio rural, o sea, lo que más a mí me interesa de todo lo que nos ha enseñado, aparte de los ritmos naturales, de tal, son esos valores, ¿no? Lo comunitario, lo colectivo, es que al final es brutal, ¿no? Y como en 40, 50 años en Euskal Herria, en otros lugares antes, pero en Euskal Herria y en Cantabria y así, en 40, 50 años estamos, pues primero caricaturizando todo eso, riéndonos de ello y posteriormente encima perdiéndolo, ¿no? Entonces, pues eso, pues a mí me parece muy interesante que cuando hablamos de cultura y ruralidad, ¿no? Que ahora es una palabra que es la hostia, ¿no? Está de moda, pues me parece muy importante reivindicar esto que acabo de decir. Y nada, pues ya cambiamos de tema. Pues yo estaba aquí bajando lo de los animales, porque siempre me encanta volver. Entonces, sobre el uso de animales, ¿no? La presencia de animales en vuestros proyectos culturales es notable e imprescindible, ¿no? Para nosotros... El hecho de tener como que es algo que a veces desde fuera no se entiende, o enseguida sí, no... sí, es pero complejo. eso es agroecología, o es que es ganadería, o es que... Entonces, ¿eso cómo funciona? A ver, para empezar es muy complejo, y luego pues, encima del mundo urbano también, ¿no? Pues al final, pues yo qué sé, pues trabajamos con ovejas y matamos a corderos y comemos corderos y oveja, y explotamos su leche, explotamos en el sentido positivo, por supuesto, pero tomamos su queso, sus yogures y su todo. Pero para nosotros es imprescindible. Yo, por ejemplo, pues no sé, es que no entiendo el medio rural sin animales, y encima que es, ¿no? Si hablamos de cultura, la cultura ganadera o la cultura pastoril, pues es que nos ha dado hasta lenguaje. O sea, muchas de las palabras, de las costumbres, de tal, o sea, vienen de ahí, ¿no? Es la cultura, la segunda cultura más antigua del mundo. No, después de la caza, oficio, perdón, al final es que es todo, ¿no? Y sobre todo que ahora nos llenamos la boca de sostenibilidad, de tal y de cual, es que es la única forma. Sí. No pensemos que va a haber Guggenheims en todos los lados. O sea, a ver si he dicho Guggenheim por caricaturizar, pero quiero decir, o sea, es la única forma que el medio rural pueda vivir de forma sostenible y comprometida con el territorio, ¿no? Que al final es lo que se reivindica ahora, ¿no? Y que se reivindica también desde lugares urbanos. Entonces, bueno, pues al final yo que sé, yo siempre digo, ¿no? Y encima estamos perdiendo todo eso que pues tenemos que volver a quemar los pastos de montaña, tenemos que volver, ¿no? Cosas que ahora que la nueva forma de vida nos prohíben, ¿no? O ese conflicto que pasa entre el deporte y la ganadería, todo esto, ¿no? Un poco. Pero bueno, para nosotros es importantísimo reivindicarlo desde ahí y sacarlo a la luz, ¿no? Porque al final, si no, pues lo que decimos, que son culturas que se están perdiendo, porque se han modificado completamente, y la forma a donde se han dirigido ha sido a tener una empresa en tu casa, en tu propia casa, ¿no? Pues igual aquí hay Mac y ordenadores, pero allí te hay un robot de 1 millón de euros, ¿eh? Ojo, cuidado, sí. Los tontos estos manejan un robot de 1 millón de euros para que tengamos, ¿no? O sea, y claro, todo eso, entonces al final un poco esa dirección no nos interesa, no se está perdiendo lo comunal, ¿no? El Carranza también es el lugar de Vizcaya donde más tierra comunal tiene, y ya lo de comunal es una broma ya, todo eso, ¿no? Entonces al final, pues, ¿por qué los animales y por qué? Nosotros no tenemos ninguna duda, pero repetimos, no tiene por qué haber animales para hacer un proyecto de cualquier índole y sobre todo cultural digno, ¿no? A mí, por ejemplo, respecto a los animales, o sea, nosotros, bueno, yo soy ganadera aparte porque Lucio, mi pareja, que está por ahí fuera con la cría, yo creo, ella venía de familia ganadera, digamos, entonces incorporamos y hacemos como otro proyecto, ¿no? Pero yo te estaba escuchando, Joseba, y me parece que es como la lucha entre
hacia dónde van las instituciones y hacia dónde van los proyectos alternativos o disidentes o comunitarios, como lo queráis llamar. En ganadería es súper claro, está la política agraria común, que es la que te dice te tienes que poner una nave ganadera de 200 vacas para que tus vacas estén cerraditas en una cama de paja, bienestar de leche pascual, sin cuernos, a vacas que ya no son vacas, que no saben salir a pacer, que no saben salir a estar al monte, y eso es lo que se va a subvencionar. Y frente a eso estamos un montón de gente que decimos, bueno, pero es que aquí las vacas pues toda la vida estuvieron paciendo en montaña, esta vaca pare sola, no hace falta que nadie le tire la comida porque sabe dónde tiene que estar en cada momento, no necesita estar en una cuadra, incluso en nuestra zona que nieva, porque sabe dónde se tiene que refugiar, simplemente en vez de tenerla pues, a 1500 metros de altura, pues en invierno la vas a tener a 900 en el pueblo, quiero decir, que toda vida la han hecho así, o sea que no es... Pero es un poco como por llevar también el debate a otro lugar, es como el debate siempre entre lo institucional, que quieren decirte cómo tienes que hacer las cosas, y otras maneras de hacer las cosas con esas lógicas pues, más campesinas que están redefinidas, que yo los primeros problemas que tengo los tengo con mis vecinos del pueblo toda la vida, que son los que quieren el tractor doble tracción de 500.000 euros, la supernave, el superrobot de ordeño, digo, pero a ver, Toño, que la vaca si no sale a pacer y está todo el día ahí, es que está... ¿no? Enclaustrada, o sea, ordeñando, no sé qué. O sea, como a mí lo que me da pena, ¿no? Es como a la gente campesina le han quitado su cultura para endeudarlos comprando una cultura que no es la suya y que encima es intensiva y que es una mierda. O sea, y luego ya, si hay más o menos animales o si la carne es de pasto o es de tal, pues ya hablaremos, ¿no? Pero yo creo que la lógica dañina es esa. Y muchas veces es verdad que cuando hablas, sobre todo en determinados entornos, de trabajar con animales, nosotros tenemos un pequeño proyecto de carne de pasto con animales que no comen nada de cereal. Y solamente hay carne de temporada, igual que un tomate. Pues cuando hay pasto en primavera y un poquito en verano y luego no hay carne. También en una lógica de no comer carne todo el año, porque comer proteína animal todo el año es una barbaridad, siendo ganaderos. Entonces hay gente que esto como que tampoco lo entiende, ¿no? No lo entiende el ganadero que dice, pero si tú tienes que vender terneros cebados todo el año porque es lo que te da un duro, y tampoco se entiende muchas veces desde militancias veganas, vegetarianas, cuando dices nuestra alternativa, es decir, de la gente que estamos en los pueblos. Si se acaban las vacas de pastoreo, entonces olvidaros porque sí que va a ser todo intensivo y va a ser una mierda, ¿no? Seríamos como, yo digo a veces, ¿no? Como los indígenas de aquí, es decir, que es un conocimiento que muchas veces también se desprecia, y es una pena porque da lugar a justamente lo contrario, ¿no? En nuestra zona, por ejemplo, si bajas un poquito más a Castilla, los campos de cereal se están convirtiendo en campos de placas eólicas, pero, ¿no? O sea, de estos, pues eso, de las grandes empresas, ¿no? Entonces a veces el día a día luego eso pues te pesa y te da, no sé, a mí me da mucho pesar, ¿no? Ver cómo ese mundo se está desarticulando y también es cultura y también se puede reivindicar desde la práctica cultural, ¿no? A mí de lo que estás diciendo y en relación al cuadro tal, ¿no? Como que se me viene y también me da como para hacer una investigación, que no tiene nada que ver, igual que estoy viendo con el tengo de Rueda, ¿no? Pero de todas esas ayudas de la PAC, ¿no? Tal, hacer una comparación con las ayudas culturales que hay desde las instituciones, ¿no? Muy parecido. Igual. ¿No? O sea... Sí, sí. Total. Si habéis pedido convocatoria, no sé cómo los perfiles de, ¿no? de las personas que estáis aquí, pero si habéis aplicado cualquier convocatoria de cultura, ¿no? Pues las palabras de moda ahora, pues esto, ¿no? Cultura, no sé qué, los derechos culturales, el tal. O sea, me entiendo como lo que, ¿no? Que yo también es otro planteamiento que tengo, en los pueblos sobre todo, cuando a veces hay otras necesidades, que no tienes espacios, no tienes determinados lugares, decir, bueno, pero ¿realmente se hacen proyectos porque la gente los necesite o para que alguien viva de, ¿no? Que es como muy extractivista también, yo lo veo todo como con la misma lógica, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo? Porque igual los paisanos quieren hacer una cosa que no está de moda, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que ahí como que es muy distinto el ámbito rural de las ciudades más grandes, al menos en nuestra zona, ¿eh? Sí, se nota esa diferencia, lo que pasa que claro, no debes de, o sea, no debes de, tienes que escuchar a los oriundos y tienes que dejarles, ¿no? Y a veces hay situaciones y momentos que como el contraste cultural también existe, no se puede negar, pues es complejo, ¿no? Y es, por lo que decías tú, que tu vecino es el primero que te dice qué haces con carne de pasto, ¿no? Y qué loca estás. Y claro, entonces es complejo todo eso, ¿no? Pero al final venía de la pregunta de por qué, o sea, es que es indispensable entrar a leer
su juego, ¿no? Digamos, en el juego en el que funciona el medio rural, pero nosotros, por ejemplo, la lana sí que es curioso, porque la lana fue casi pues aparte de lo bonito, lo que yo que sé, porque en el momento pues, éramos unos satélites, o sea, coger la lana de nuestras ovejas, pues venga, eran 40 solo, pero de repente pues 2 toneladas al año, tal y cual, pues estamos locos. Pero la lana fue un reto que lanzamos nosotros, también ahí igual la cagamos, pero fuimos de esas personas idealistas que fuimos al lugar, a la asociación de pastores, a hablar con los pastores, pues hay que hacer una quesería total, no sé qué, y bueno, entonces de esas discusiones de noche alrededor de una mesa y cuando el vino pues afecta más igual, pues oye, pues me cago en Dios, vamos a transformar la lana y le vamos a dar vuelta, y si lo conseguimos nosotros con la lana, ¿con qué no lo podemos conseguir, no? O sea, de una puta mierda, basura, residuo, dificultades tanto institucionales como económicas como con todo, hemos conseguido hacer 1000 cosas, pues ¿con qué no se puede conseguir? Pues con lo que no quieras, ¿no? O sea, al final, o sea, lo que decía de habitar, ¿no? Pues muchas veces puedes conseguir, yo qué sé, traer un inversor, hacer no sé qué, pero ¿para qué? O sea, lo que hace falta es habitar, ¿no? Entonces lo que tú quieras, pues puedes conseguir, y al final lo que importa es eso, ¿no? O sea, no importa que el espacio sea rural, ¿no? Lo que importa es que nuestros proyectos, pues aparte de cuidar la zona rural, también utilizan la cultura como herramienta, ¿no? de cambio y potente, porque creemos que es la única forma de transformar, ¿no? Utilizan la cultura como herramienta, ¿no? de cambio y potente, porque creemos que es la única forma de transformar, ¿no? y como es la frase esta, de crear una revolución rural que este mundo necesita, ¿no? Y es con la cultura, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante, ¿no? Lo importante no es ni el espacio, ni la oveja, lo importante es el todo, ¿no? El todo eso, y que al final son esos valores disidentes, ¿no? que nos llevan a mirarnos a los ojos entre muchas personas que trabajamos desde cosas que ni nos conocíamos, ¿no? Que de repente aquí llegamos cuando la primera vez dijimos, hostia, qué guay, ¿no? Pero que somos totalmente diferentes y funcionan muchas formas, ¿no? Que lo que importa, quiero decir, es que al final que trabajamos desde la cultura, que sigamos incidiendo en el pensamiento, ¿no? Y nada, y eso. Y midiendo distinto. Yo es que ahora te estaba escuchando y cuántas veces que os habrá pasado, es como, no merece la pena porque somos 4. Ah, pero es que habéis hecho esto y han ido 4. Digo, bueno, pues es que en los pueblos pequeños pues somos 4 o somos 5, pero en proporción, ¿y por qué no, no? O sea, como, y es que a veces hace algo en la ciudad eran 4. Y eran 4, pero como otros tiempos también, ¿no? O sea, quiere decir que es que la gente está obsesionada con cuantificarlo todo cuantitativamente y es como, ¿no? ¿Y para qué? Que luego depende también, o sea, quiero decir que hay un discurso de poder muy fuerte que de repente dice, pues el dinero se pone donde hay muchos, no donde no hay muchos, ¿no? Igual está siendo mucho más transformador en un sitio pequeño, aunque sean 10, en un cole rural. Nosotros trabajamos con un cole rural muy chiquitito y se pueden hacer cosas bellísimas y súper potentes. Igual en Santander que 40.000 coles pues están aburridos de ver un circo no sé cómo, ¿no? Y sin embargo esos otros niños pues es distinto, ¿sabes? También como diferentes, ¿no? Sí, claro. No sé si tenéis preguntas o algo, es que nos hemos liado aquí. Hablar como, ¿no? Como no nos gusta hablar, pues claro. Pero bueno, que más que, no sé, que podemos seguir hablando, contando, pero que sí que sería más interesante o mejor si participáis de alguna forma o queréis saber, yo qué sé, que tampoco nosotros seguramente no tendremos la respuesta, pero quiero decir que interactuemos, vamos. Porque... A mí esta me gusta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera iniciar algo similar hacia el futuro en el medio rural, como un proyecto? Que trabaje. Mucho ánimo y tal. Claro, es que, a ver, es que encima el medio rural. Mira, eso es lo más guapo a nosotros, pues esa satelitada, ¿no? Esa caricaturización de la primera vez que sacamos las jornadas estas de arte y pastoreo. Entonces, desde la radio, desde tal, desde cual, de qué es eso, qué tal, qué cual, no sé qué. Pues mira, una cosa que nos ha quedado clarísima es que tanto en el arte o en la práctica cultural o artística, como en el medio rural, o te inventas y trabajas y luchas o te vas a la mierda.
Entonces, bueno, o nuestro humilde consejo es ese, que todo lo que trabajes y tal va a salir, porque sale porque el proceso es lo bonito y que lo hagáis es lo bonito, no nada más, todo el resto no importa. Entonces, consejo ese, por mi parte. Pero no sé por qué yo tengo que dar consejos, pero bueno. Yo me estaba acordando de que empezamos nosotros, que nuestro viaje fue muy raro porque, o sea, fue muy raro, fue muy duro. En realidad, los años previos a la crisis esta del 2008, pues nos fue mal, entonces de repente, ¿qué hacemos con la Casa del Pueblo el fin de semana? Venga, pues montamos un restaurante a arruinarnos. Entonces, como veníamos del mundo de la cultura, editorial, la Ortiga, no sé qué, pues hacemos menús, pero tenemos que hacer más cosas, porque solo esto, pues cocinamos y venga, y encuentros de arte, de filosofía y de debates y tal. Entonces hicimos mezclas raras, pero funcionaron de súper lujo, tipo encuentros a mantel puesto, y hacíamos una mesa grande así, entrábamos 30 no más, y comíamos, y luego pues había un recital de poesía, o hacíamos paseos y hacíamos talleres de haikus caminando por el monte, que lo hacíamos pues 2006, 2007, 2008, todos esos años, que ahora yo lo veo y digo, jolín, un montón de proyecto que está como mucho más aceptado ahora, ¿no? El pues paseos literarios por no sé dónde. Y entonces digo, éramos muy frikis, pero qué bonito, como frente a una situación muy adversa, en ese caso económica, ¿no? De tener que generar ingresos por otro lado y muy rápidamente, generar espacios culturales también, ¿no? Desde, no sé, pues currando mucho también, ¿no? Sí, eso es obligatorio. Sí, y echando muchas horas que no... O sea, ¿no? Creyendo en tu... No sé, también hay que echarle muchas horas que no son sostenibles, ¿no? Económicamente, pero bueno, te llenan de una forma que... Pero son totalmente sostenibles, porque por ejemplo ahorita antes ha dicho que todo el dinero que ganábamos se invirtió en la LANCA, es cierto, pero también es cierto que a partir del 2021, creo que fue, ella se hizo autónoma y también intentamos pues, crear un sueldo que no todos los meses se crea, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo no sé si creo dinero, pero todo lo que hago, lo hago, es más, pongo de mi dinero, la gasolina la pago yo, el tal, el cual, y no la cobro, pero para mí es hipersostenible, porque es lo que me hace estar de pies en este mundo, y hace falta una ilusión, hace falta una motivación, y hace falta ese tipo de cosas, ¿no? Al final, yo siempre he dicho, también trabajo de profesor entre semana, bueno, profesor no sé, voy a clase, y yo siempre digo que ellos me enseñan mucho más a mí que yo a ellos, y en esto, en Turbench igual, o sea, que esos 4 pues, monigotes que había en cada actividad, tal, yo he aprendido muchísimo más de lo que he podido transmitir, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Al final de todo esto, que el hacer, el trabajar, el tal y cual, pues te hace pues, entender y verla y aprender mogollón y ver el mundo de otra forma, ¿no? Y al final a mí es, pues para mí es mi sostenibilidad. Pues para eso ya, pues bearra, ¿no? Pues ya voy a un instituto y doy clases también, pues eso, pues hace falta eso también, porque, pues, yo qué sé, pues porque tenemos una hija y porque tal, pero lo importante, ¿no? Es lo otro, ¿no? Lo sostenible, porque al final, bueno, pues eso todo el mundo lo creo que lo sabe, ¿no? Que las cosas más importantes de la vida no son con dinero, que para pues eso, que también hace falta. Entonces, claro, ahí siempre estará esa otra de las dicotomías que podemos haber metido ahí, ¿no? En el de lo sostenible, ¿no? En la práctica, porque claro, ¿cuántas veces haces, no, hostia, me ha llamado, yo qué sé, no sé, a ver, pues me ha llamado y loco con parcha, va, pues voy gratis, ¿no? Me ha llamado no sé qué, no, hostia, es un ayuntamiento, entonces como todos esos equilibrios, todos esos, ¿no? En un espacio cultural, tanto rural como urbano, todos esos equilibrios y todas esas cosas como las gestionas, la autoexplotación que hemos hablado antes, tal, pero bueno, al final todos los procesos de cambio, no sé, yo he participado en varios y en todos me he dado cuenta que primero ha sido el propio proceso o la propia motivación y después he sido yo, entonces eso lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, al final, pues, tanto en el Gaztetxe en su día, en el instituto, en los sitios los procesos de cambio que he participado y en las fiestas del pueblo de Zaya, en esas cosas, en todas primero ha sido el objetivo y después uno mismo. Entonces, al final, que ojalá no lo hagáis así, que hagáis un proyecto de cultura en el medio rural y que no sea así, que viváis de puta madre, pero que al final si tú quieres un proceso de cambio de verdad, la implicación, ¿no?
hablábamos de consejos, de tal, pues lo veo necesario. Sí, implicación es la palabra igual. Y luego pues abrirlo y que sea colectivo, que intente generar impacto, ¿no? Sí, que a veces sobre rural, esa frase, ¿no? Aquí de que se dice en Euskal Herria, es chiqui inferno handi, pues no, el pueblo pequeño infierno grande, pues es complejo. Y es real, pero bueno, eso también en el mundo urbano, ¿eh? También, pero igual lo vives de otra manera, es más anónimo, ¿no? Eso sí. Sí, antes me ha chocado, que es una tontería, pero bueno, como me gusta hablar, pues antes me ha chocado que hemos venido por toda la caminata y los primeros que nos hemos encontrado, venga, agur, delante. Y luego dos chicas después han bajado la cadena y digo, hostia, es imposible, digo, sí, estamos solo nosotros, nos tenemos que saludar, ¿no? O sea, esa es una de las grandes diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano. Claro, nosotros vamos, bueno, hasta luego. ¿No? Y me ha chocado eso y entonces por eso reivindicamos el mundo rural y por eso nos parece importante que la perspectiva del mundo rural esté en la práctica artística, que últimamente sí pasa eso mucho, ¿no? Ahora está muy de moda. Está muy de moda, ¿no? Incluso nos enseña palabras... Yo creo, vamos. Sí, nos enseña palabras, dices tú, joder, y las cogen del... Y te llaman de museo, a mí me llaman de museo y te la hostia. Ves no sé qué, tal, el Museo del Prado, porque hemos hecho unas jornadas del Valle al Prado, no sé qué. O sea que cuando las instituciones así como más, ¿no? De repente se fijan en eso, dices, está de moda. Algo quiere decir, ¿no? Sí. Y cuando llevamos eso, más de miles de años en una forma de vida que sí que ha sido sostenible, ¿no? Pues algo quiere decir. Mira, aquí hay una pregunta, ¿no? ¿En qué medida sentís el apoyo o el interés de las instituciones? De ninguna. Pues, a ver, yo creo que las instituciones Si les interesa... siempre tienen esta cosa como extractivista, ¿no? O sea, de ahora está esto de moda, pues lo cojo, lo institucionalizo y institucionalizar algo yo creo que al final le cambian el ritmo, el tempo, la gracia, no, como lo deslavan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me ha Sí gustado antes verdad. pero me gusta antes que has dicho lo de uso de utilidad pública y... No, pero es comunal. Sí, ¿no? Como esa dicotomía. Pues así, y las instituciones deberían de ser. Sí, que pero está la nosotros. traducción y siempre lo hacen todo como con leyes, no sé qué. O sea, al final es una manera también de ejercer disciplinamiento hacia las personas, ¿no? Entonces yo cuando me llaman instituciones, es verdad, a mí me gusta, lo reconozco, tener como un pie a cada lado porque yo sí creo que hay que ir ahí y darles la brasa y decir cosas distintas porque son un altavoz, ¿eh? Yo, por ejemplo, esas jornadas que os digo, el año pasado en octubre las hicieron en el Museo del Prado, lo podéis mirar, se llama Del Valle al Prado. Y hicieron un proyecto muy chulo, las mediadoras, que como siempre están las instituciones y luego están las personas que trabajan en las instituciones, que hay gente espléndida y maravillosa, ¿no? Es como... trabajaron con mujeres del Valle del Jerte y las llevaron durante, bueno, pues varios tiempos al Museo del Prado para plantear con ellas que se replantearan o criticaran o pensaran, reflexionaran sobre la imagen de las mujeres campesinas en las obras de arte del museo. Luego ellas pudieron hacer una pequeña exposición, explicación, un proceso que es complejo, que yo no recuerdo en su totalidad, pero una invitación amable y bonita, ¿no? Y hubo unas jornadas en la parte esa que tienen de Prado Educación, que hay como abiertas al público y tal, y aquí en la sala de debate estaba María Sánchez, estaba Yayo Herrero, bueno, y yo me acuerdo que cuando estuvimos debatiendo y tal, estaban las mujeres del Jerte en el auditorio, ¿no? Y claro, yo de repente tengo esta cosa ya muy ganadera, porque llevo muchos años, aunque eso lo tienes, ¿no? En la cabeza porque es tu día a día y sabes los problemas que hay, los pueblos que lo sabes porque lo vives, ¿no? Y me acuerdo que estaban pues perfiles igual más académicos, ¿no? Pues artistas, mediadoras, antropólogas, tal, y de repente me entró un arrebato de eso ahorita y digo, generoso, pero es que las paisanas están ahí sentadas. Pues digo, es que realmente, o sea, yo como que me entraba esa cosa de que está guay llegar al museo, pero ahora que estamos en una institución que es un espacio de poder, también estaría como bien decir, oye, ¿y todo esto para qué? Las paisanas, ¿qué necesitan, no? Porque si les preguntáis, a ver, ¿qué os hace falta, no? ¿Qué necesitáis? ¿Tenéis una vida digna en el Jerte? ¿O seguimos romantizando, no? Entonces, claro, una pila de problemas, pues como en nuestra zona, desarticulación de transporte público, de sanidad pública, cierran ambulatorios, tal, es que sería interesante también, jolín, como hacer esto, o sea, el Museo del Prado, un museo expandido, ¿no? O sea, la casa de tal, vale,
pero ¿en qué medida puede ser también altavoz de todas estas problemáticas de su vida cotidiana, ¿no? Porque el otro no deja de ser como la punta del iceberg. La representación que tienen de las mujeres campesinas, súper bonito y necesario, ojo, lo inmaterial, lo poético, 100%. Pero también las necesidades materiales en el sentido de la supervivencia. Porque estas paisanas, si no pueden criar a sus hijos porque no tienen un cole rural o porque no tal, están desarticulando esa vida, ¿no? Se van. Eso a mí es lo más difícil de vivir en el rural, o sea, pues yo qué sé, a mí cuando llega, yo qué sé, la época de la esquila, o la época de la hierba, o la época de botar tomate, o la época de... A mí eso me lo enseñó la familia de Joseba y me parece como brutal, ¿no? Porque en mi casa no se hace nada de eso. Claro. Yo soy de Marbella y entonces como pues, para mí todo eso, esos ritmos, ¿no? De la propia naturaleza, pero... Ay, ya se me ha ido. Pero, y la gente, jo, pues qué duro vivir en el rural, todo el trabajo, o la huerta, qué trabajo da. Pero a mí lo más duro... porque queremos. Claro, pero a mí lo más duro de vivir en el rural no es todos esos trabajos que hay que hacer que te marca la naturaleza. Para mí lo más duro es que solo hay pediatra 2 días a la semana, solo hay 3 trenes al día, el banco solo abre 2 días a la semana. Para mí eso es lo duro de vivir en el rural. No que hay que hacer huerta, no hay que hacer tal... Eso me gusta, eso me parece un lujo del rural, ¿no? El lujo, la precariedad es esa, ¿no? Entonces, pues sí. Y cuando te vas a las necesidades materiales, te parece, la gente ya no habla de clase social, yo creo que hay que volver a hablar de la clase social y todos estos rollos, porque es que a veces dices, pero vamos a ver, si es que el ámbito rural, el campo, el medio rural, si está inmerso en un sistema capitalista neoliberal brutal, igual que el pleno centro de Bilbao, si mi vecina pide por Amazon, o sea, quiero decir, ¿no? que esas lógicas están ya tan insertas y tan obligadas y luego... Yo los dilemas que tengo muchas veces como mediadora cultural cuando estás en procesos, que yo siempre tengo estas dudas y esta ética, ¿no? De, pero ¿quién soy yo para decirle a la gente con la que convivo cómo tienen que hacer, cómo no tienen que hacer? Me genera muchas dudas porque, pues lo que hablamos, ¿no? No eres como alguien que te pagan, haces una mediación y luego te vas, sino que hay una convivencia que no deja de, y es lo interesante, impregnarte también de todas esas dudas, ¿no? De no tener... las cosas claras, ¿no? No es como esto es así, es un proceso, luego hay un resultado y hay un protocolo, ¿no? Sino que realmente, ¿no? Yo creo que eso se puede dar más igual que en otros lugares, ¿no? Sí, y respecto a las instituciones, que justo ha sido lo que ha soltado y yo no he dicho nada. Sí. Nadie nos controla, Y nadie nos pregunta. Nos vamos de tiempo, que tenéis más cosas, ¿no? A mí es que me Ya, ahora y... ¿no? Igual lo dejamos así, o queréis comentar algo, no sé. Lo que nos digáis, ¿Alguna pregunta tenemos? Pero... Sí, por ejemplo, yo que, bueno, era de ciudad, bueno, soy de ciudad, tengo también la parte dentro, y yo de decir que sí, bueno, por causas también de crear y tener un espacio creativo, entonces me fui a, vivo en la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que como persona humanamente he ganado, lo tengo claro. Lo pequeño tiene más que lo grande, aparte que lo pequeño es grandioso, o sea, que soy testigo de cosas que no las hubiera observado, desde luego, en una ciudad de hasta pisos, etcétera, todo esta. Entonces, que sí que es verdad que a mí me tiene enganchada la naturaleza, no me quiere soltar. A veces reniego, pero no existe esa falta también de transportes, de cosas, y se me estropeó un día el coche, entonces dije, ¿pero qué hago yo aquí? Socorro, me di cuenta, no puede ser. O sea, así que a veces tengo un poco como de, si quiero comunicarlo tengo que salir de allí, tengo que salir de las curvas, tengo que hacer mucho esfuerzo, así que luego al final me compensa por algo, me compensa, ¿no? Bueno, he venido hasta aquí y estoy encantada. Entonces, sí que hay que tener resistencia, mantener el espíritu, porque todo lo que se está construyendo, lo que están construyendo, si no nos han preguntado, o sea, no me gusta hacia dónde quieren más o menos llevar la manada, lo que tú quieras, hacia esa fórmula que no, o sea, que no va a salvaguardar lo pequeño. A mí me encanta ver las vacas en su sitio, cómo se echan al sol, los caballos, o sea, me gusta que haya lo que hay en las aves. Yo quiero que eso persista, y es verdad que tenemos que estar alguien ahí. Alguien tiene que estar, porque si no hay nadie, se lo van a cargar. O sea, sí que es verdad que al final
tener ovejas y que alguien, o sea, tener la sensibilidad y el agradecimiento de que alguien está ahí con esas vacas, alguien está haciendo que esa leche, y que esa vaca las dé, o sea, lo dé con amor, vamos, o sea, que no esté ahí encerrada, ¿no? O sea, que al final lo que te comes es esa energía. Entonces, yo aplaudo a la gente que también estéis haciendo eso, porque eso vale mucho. Sí. Yo resistiré lo que